Okay. Buenas tardes, Ms. Sánchez. ¿Nos puede decir tantito en referencia al programa de la Unión? Bueno, pues yo soy Marta Sánchez, soy coordinadora del trabajo organizativo aquí en la Unión del Pueblo Entero, y nosotros pues ofrecemos varios programas, pero el programa que ahorita es más popular pues son el servicio de migración, especialmente para los jóvenes, ¿verdad? Que estamos ayudando ahorita con el nuevo permiso que les otorgó el presidente Obama, ¿verdad? Pero aparte de eso hacemos toda clase de servicios de migración aquí en la oficina, ¿verdad? ¿Y quién califica para eso? Pues para nuestros servicios, incluyendo todos los servicios que ofrecemos, incluyendo la educación que ofrecemos para aquellas personas que quieran aprender inglés. Todo es, cualquier persona, no importa de dónde venga, no importa de qué income level esté, todas las personas, la única requisito que tenemos es hacerse miembros de la Unión, que es nuestra base, para la base de nuestra organización es la membresía. Así es que cualquier persona puede hacerse miembro, y eso es lo que requerimos para recibir cualquier servicio en nuestra oficina. ¿Y cómo en dónde se pueden comunicar ellos? Bueno, aquí tenemos 4 oficinas, ahorita 5 oficinas, que estamos una nueva que estamos tratando de animar que la gente llegue. Así es que tenemos 5 oficinas, pero obviamente la oficina principal es San Juan, ¿verdad? Ahí pueden llegar a hacerse miembro cualquier persona, y el número ahí es 787-2233. Y la oficina de Alto, que también es la segunda ocupada, ¿verdad? Vamos por cuál es la oficina que tiene más gente, es el 584-3636. Y esas son las 2 oficinas donde cualquier otra de las demás oficinas pues les van a dar información. Tenemos una en la Milpas, una en Mercedes y también otra en el Cauches. Y de nuevo, ¿quién es la mayoría de la población asistida por este programa? Bueno, pues yo diría que un 40% de nuestra membresía son personas sin documentos, ¿verdad? Un 40%, a lo mejor ahorita con el programa de jóvenes de acción diferida incrementó a 50%, porque ahorita hemos estado sirviendo a muchos jóvenes, ayudándoles a sacar su permiso que les otorgó el presidente Obama, y estamos aplicando a los jóvenes, ¿verdad? Así es que más o menos un 40-50% de nuestros miembros son personas que no tienen documentos y vienen aquí porque no tienen otro lugar donde se les sirva. Así es que esa es la mayoría de la gente, pero el otro 50% obviamente es personas que son ciudadanas, que son residentes, que se quieren hacer ciudadanas, o personas ciudadanas que quieren pedir a alguien, ¿verdad? Quieren pedir a un ser querido. Entonces esas son el otro porcentaje, ¿verdad? Que viene aquí a hacerse miembro con nosotros. Okay. ¿Y cuáles son unas de las pólizas en referencia del programa? Bueno, una de las pólizas a las que nosotros trabajamos más intensamente es para una reforma migratoria, porque obviamente 50% de nuestra membresía no tiene documentos. Así es que nosotros, una de las pólizas que estamos trabajando para que se haga realidad en conjunción con una red estatal, y al mismo tiempo la red estatal está conectada a una red nacional, y estamos trabajando para una reforma migratoria comprensiva y justa. Okay. ¿Y cuál es el papel de el servicio social de la trabajadora que Bueno, trabaja las aquí? oficinas tienen unas personas que nosotros les decimos trabajadoras sociales, que vienen y que les ofrecen los servicios, por ejemplo, los servicios de oficina a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegan a una oficina, muchas veces quieren hacerse ciudadanas, ¿verdad? Y las personas que trabajan en las oficinas, ¿verdad?, que les decimos trabajadoras de servicios sociales, ellas son las personas que hacen toda clase de papeleo, desde traducciones hasta una membresía que mucha gente carece cuando entra al hospital. Le piden una clase de identificación que por alguna razón no pueden sacar. Entonces las señoras de aquí de las oficinas, las personas jóvenes que trabajan en la oficina, ellas les asisten a las personas con estas necesidades inmediatas que tienen las personas que entran a nuestra oficina. Okay. ¿Y cuáles son las intervenciones que hace en el papel la trabajadora de servicios sociales? Bueno, ellos les damos seguimiento a cualquier caso de inmigración que recibamos, o cualquier cosa de servicios que ellos necesiten, y a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad para ofrecerles esos servicios. La trabajadora le busca los recursos que la gente necesita cuando llega a nuestra oficina, o los servicios que pueden beneficiar a esta persona cuando nosotros no tenemos la capacidad para responder a sus necesidades. Así es que ellos les dan, aparte que cuando hacemos un caso de migración, pues les damos seguimiento hasta que esta persona recibe todos los beneficios por la que está aplicando. O sea, nosotros les caminamos
estamos con ellos hasta que ellos están listos ya para estar solos completamente. Y eso es el trabajo de la proveedora de servicios sociales, es que asistir a esta persona hasta que lo que ellos necesiten sea proveído. Okay. ¿Qué sería algo que si alguien que está mirando el video ahorita, qué sería el mensaje más importante o mensajes que usted les quiere decir, si al caso que tengan ellos alguna pregunta o algo de mensaje que les quiere dar usted para que ellos se puedan arrimarse al programa sin miedo o para contestarles las preguntas que quizá tengan ellos? Bueno, pues si acaso necesitan, por ejemplo, una de las necesidades más grandes, ahorita después de las elecciones vimos es que hay muchos residentes que no se han hecho ciudadanos y que para poder votar tienes que hacerse ciudadano. Entonces hay unas personas que tienen esa duda, ¿verdad? O tienen miedo de hacerse ciudadanos. ¿Qué significa? ¿Qué necesitan? Pueden acercarse a la oficina de Lupe, a cualquiera de las oficinas, ¿verdad? Y nos pueden preguntar. Nosotros tenemos desde preparación de las preguntas que necesitan para hacerse ciudadano hasta ayudarles con todos los papeles que se necesitan, las formas que se necesitan que llenar. Todo el servicio es completo para un ciudadano, se le ofrece aquí en la Unión del Pueblo Entero. Esa es una, ofrecemos las clases para prepararlos y luego les ofrecemos ayudarlos a llenarles todas sus formas de hacerse ciudadano. Esa es una de las cosas que lo podemos, pero aparte que si hay gente que no necesita nada, ¿verdad? Que a lo mejor gracias a Dios tiene todo, pueden ayudarnos en la área de abogacía, porque nosotros tenemos una área que es muy grande de abogacía cuando necesitamos. Por ejemplo, ahorita tuvimos una protesta en contra de unas personas que no le querían pagar a unos trabajadores, ¿verdad? Nosotros hacemos esa clase de trabajo de abogacía para que las injusticias sean menos aquí en el Valle. Así es que hay un papel o un rol aquí en la Unión del Pueblo Entero para cada persona que quiera hacer algo por su comunidad. Si quieren hacerse mejores ciudadanos aquí en este país, pues pueden acercarse a Lupe. Si quieren pedir a alguien, pueden acercarse a Lupe. Si solamente quieren hacer la diferencia en su comunidad y estar en una organización que les ayuda a hacer algo por su comunidad, también se pueden acercar a Lupe. Esta organización no es nada más para documentados como mucha gente piensa. Esta organización es para toda clase de persona que quiera hacer diferencia en su comunidad y que quiera participar en el cambio de su comunidad. Así es que las puertas están abiertas para toda clase de persona que quiera ayudar al prójimo, ¿verdad? Que quiera hacer diferencia y que quiera, porque creo que tenemos algo para toda la gente. Exacto. Y si nos dan el número de teléfono también de nuevo para que se puedan comunicar. Se nos pueden llamar a la oficina de Alto al 584-3636 o al 787-2233, que es la oficina de Lupe de San Juan, que es la que todos conocen en la César Chávez y la 83 Vieja. Ahí estamos para servirles. Así es que tenemos algo para toda la gente que quiera hacer algo. Ok, y por último, ¿cuál si es que hay alguna falta o obstáculo tiene el programa? Or what, if any, are the program shortcomings, and what would you like for, besides the community, maybe perhaps somebody with more power to advocate for the program, would you like to get out there? I think the shortcoming of every organization, non-profit organization like ours, it's always fun. It's always fun and I always say men or women power, right? The hands to want the people to do, because a lot of times we don't have to have money to have power, and so in our organizations we always need people that's willing to stand with us when we are advocating for something just. So like a protest against somebody that doesn't want to pay, want to pay their workers, to somebody that just wanted to stand up with somebody asking for immigration reform. And how would an organization or a politician or anything, what would they benefit from it? Well, I think that first place is that we every year we make like 400 new voters. Okay, that means 400 people become citizens in our organization, and that is a very good benefit to any politician, right? Because it's about votes. And so we not only create new citizens, we create people who wants to be participant in the civic engagement. So that is a very important asset for any legislator when they look at the organization that provides people who votes. Okay, so that's one.